Bueno, lo primero, presentarte que tú eres Pedro González, tienes el estudio PG y además también eres profesor de universidad y coordinador de muchos másters. Entonces, es un punto interesante porque está dividido tu trabajo en dos facetas, ¿no? Ujú. Siempre acorde al diseño, pero llevando las dos a cabo. Entonces, también vamos a hablar de esto. Vale. ¿Por qué te he traído yo? ¿Vale? Aparte de porque has sido para mí mi mentor, tanto laboral como personal, Ujú. ¿no? Digamos, en diseño, y he aprendido a cuidar el detalle, también he aprendido a madurar, ¿no? En esta visión del diseño, de lo que es el buen diseño, lo que no, ¿no? De cuidar cada cosa, de adaptarte y de ser consistente siempre con tu trabajo. Ujú. Entonces también creo que es muy bueno que tu perfil, siendo uno con tu estudio de diseñador, pero a la vez también enseñar a las nuevas generaciones, tienes un punto guay, ¿no? Que puede como inspirar a la gente entre lo que funciona, lo que no y lo que tú ves que puede funcionar, ¿no? Estás en Vale. ambos ámbitos. Sí, sí, al final es un poco eso. Claro, estaba haciendo memoria y son casi 30 años ya de experiencia laboral y profesional. Entonces, yo creo que hay una cosa que se mezclan dos aspectos muy importantes, que una es la parte del diseño y otra es la parte de empresa, ¿no? Y de trabajo, ¿no? A ver, yo creo que todo esto ha sido posible por el trabajo. Sí, Primero por el trabajo, o sea, es decir, constancia, esfuerzo, sufrimiento, horas, horas y horas. Lo que hemos hablado muchas veces de pedalear, ¿no? De trabajar y de trabajar en tu mejor versión. Y luego, por otro lado, el tener el soporte y esa pequeña inteligencia empresarial, porque muchos diseñadores al final fallan en esa, en esa, sí, en esa parte, ¿no? Y yo creo que esa mezcla a mí me ha dado mucho éxito. Me ha dado mucho éxito sin ser un diseñador brillante, ¿vale? Porque siempre lo digo, porque me parece que tengo proyectos muy interesantes y otros que me han dado de comer durante muchos años. No se trata de hacer canciones que sean hit un día, sino que se trata de estar 30 años exacto. en el manteniéndote y sobre todo viviendo del diseño y de tu negocio. Entonces no olvidemos que el diseño es un negocio y tampoco olvidemos que para que ese negocio se mantenga tiene que haber detrás un soporte empresarial y un músculo de trabajo. Y yo en ambas cosas he tenido una buena visión, pues con siempre trabajándome y rodeándome de equipos y de personas que hacen posible que yo pueda ejercer otras actividades y además también lo que hacen es que sacan trabajo adelante, porque al final tenemos que producir. Sí, ¿Vale? Entonces, nos guste o no nos guste, pues tenemos que tener esa bipolaridad. Y luego la parte de la educación, que para mí vino después, pero que desde hace 10 años atrás ha sido para mí pues un must, porque pues a personas como tú o y hacerlo con trabajadores, ilusión también. pues Es sí, porque importante. mucha gente, ahora decimos que la gente está muy cansada de vivir, ¿no? Sí, Y tienes que levantarte todas las mañanas y trabajar y trabajar y trabajar en algo que para ti es tu sueño. Hay que disfrutar. O sea, yo disfruto cada día. Es verdad que hay días duros, claro, como en todas las profesiones, pero realmente a mí no me cuesta venir a diseñar y a trabajar y a hacer lo que es mi sueño, que es diseñar y compartir ideas con mis clientes y con mis colaboradores, ¿no? ¿cómo fue tu inicio y siempre supiste que acabarías montando un estudio? Pues realmente yo empecé pintando tablas de surf. Ah, sí, esto no lo Sí. sabía. Mis tablas de surf me las diseñaba y las pintaba. Y entonces ahí tuve un contacto justo en el momento adecuado, y fue la época de arquitectura y todo esto, no sé, me metieron mucho miedo con arquitectura, porque era una época donde arquitectura era muy dura y tal. Y entonces descubrí la carrera el grado de diseño en CEU y acabé ahí, ¿no? O sea, es decir, a veces estas cosas que fluyen A mí me pasó exactamente igual. Acabé ahí. y que funcionan, pero resulta que me encontré con una disciplina con la que tenía mucha conexión, ni para nada. Yo era entonces el diseñador que soy ahora, y para nada tenía la capacidad de gestión y de trabajo que tengo ahora, ¿no? Ujú. Entonces es algo que se ha ido construyendo poco a poco y que mola mucho porque está en tu evolución. Y yo lo veo constantemente, o sea, lo veo constantemente con alumnos que empiezan en grado y que acaban en máster de una manera excelente, ¿no? O sea, y que sobre todo que adquieren unas capacidades que no tenían. Sí, Y eso es fruto de ir poniendo dentro de esa bolsa un bagaje intelectual, pero también ordenar tu mente, ¿no? Y esto creo que estamos en conexión en eso porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, que al final la potencia sin control no sirve de nada. Muchas frases que digo yo de estas en clase, ¿no? Y en el estudio, ¿no? Porque al final lo que hay que hacer es ordenarlo todo exacto, si no, y no boom. sale. Y hay un momento que de repente
se compensa y eres capaz de valorar una idea en segundos, eres capaz de gestionar un presupuesto, de preparar una campaña, de tener la visión de cuál es el claim adecuado, la frase adecuada, y todo eso se ordena de repente y ¡pum! Claro, tú estás generando constantemente nuevas piezas, nuevos productos, que es verdad que muchos son pues de producción, porque es verdad que tenemos, en Estudio PG tenemos distintas zonas, ¿no? Y voy también a lo que me preguntabas antes. Tenemos una parte que es la de branding, ¿vale? Que yo no empecé por esa. Ya. Empecé por hacer catálogos y folletos y sobre todo de muebles, ¿no? Ahí están. Y ahí es donde adquirí la capacidad de trabajo de maquetación, de control de las herramientas informáticas, sobre todo de jerarquizar información, de ordenarla, de disponerla, de guionizarla y de plasmarla con una línea gráfica adecuada para el producto que nos pedían, ¿no? Y eso duró unos años, porque eso fueron los principios de Estudio PG después de la carrera. Es verdad que también tuve la suerte como becario en muchos estudios importantes de diseño, con Marisa Gallén, con Sandra Figuerola, con Dani Nebot, ¿vale? Estuve también con Paco Bascuñán, bueno, con mucha gente ¿Eso te hizo ver que... que querías lo tuyo? Sí, porque al final, hablabas tú antes cuando decidiste montar el estudio, bueno, realmente yo siempre quise hacer cosas yo. Entonces, siempre fui autónomo, ¿vale? Es decir, no solamente autónomo de pensamiento, sino también en cuanto a facturación, ¿no? ¿Cómo es la evolución del diseño desde que empezaste hasta ahora? Porque justamente estos últimos años también puedo decir que, ¡pum! ¿No? A ver, ha cambiado un montón, ha cambiado un montón. Yo creo que hay cosas que se mantienen, pero luego hay cosas que han evolucionado muchísimo, sobre todo como son las herramientas, ¿vale? Entonces, para mí, yo creo que el núcleo principal del diseño sigue estando en la metodología proyectual y en la manera en la que se desarrolla un proyecto, desde el briefing hasta la ejecución final, acabados y demás, todo esto que tú conoces, pero lo que sí que han cambiado mucho son las herramientas, es decir, que lo hagas con Freehand, con Illustrator, con Photoshop, con IA, me da igual, como si lo quieres hacer con un martillo, ¿vale? Pero siempre y cuando lo resuelvas. Entonces, las herramientas mutan y a lo largo del tiempo vamos a tener seguramente herramientas muchísimo más potentes que con las que nosotros empezamos pues en el 96 o el 92 incluso, cuando empecé la carrera. Pero da igual, si la cabeza no está entrenada para ejecutarlo y resolverlo, va a ser imposible. Es como el falso diseñador que sabe usar Photoshop, pero que no es diseñador, ¿sabes? Bueno, el mítico que no, es que tengo Photoshop, tal, te puedo hacer un diseño, ¿sabes? sí, pero esa siempre... ¿Sabes? Siempre va a estar el mítico que sabe usar siempre algo. los imitadores, yo los llamo Sí, imitadores. Pero bueno, en realidad lo que están son gente que tienen buena intención seguro, pero están intentando adulterar el proceso, ¿no? Porque no solamente se trata de controlar las herramientas y saber manejarlas, sino que muchas veces te vienen clientes diciendo, oye, es que me han hecho esto, ¿me lo puedes hacer bien? sí, Porque se dan cuenta de que hay algo más detrás que no solamente es la pura ejecución mecánica, ¿no? del asunto, sino que dicen, bueno, aquí hay algo que falla, hay algo que hay que poner en orden, en estrategia, hay una parte de branding, hay que verbalizar cuestiones que no están resueltas. Bueno, pues es verdad que esos imitadores que digo yo, pues no llegan a esa profundidad porque no tienen la formación adecuada, ¿vale? total, No solamente está todo eso, sino también está toda la cuestión de que la mirada te dice si está bien o está mal, ¿no? O sea, exacto. eres capaz de detectar errores en las cartas de los bares, ¿no? Esto que hablábamos muchas veces también. ¿Por qué? Porque tienes de formación profesional, también tienes tu TOC, ¿vale? Todos Sí, tenemos ese gran TOC, pero eso se ha construido a lo largo del tiempo, ¿no? Y es una de formación profesional con la que contamos casi todos los diseñadores, es decir, a todos nos molesta que algo no esté alineado, o así debe inmediatamente estar vemos bien. erratas everywhere, ¿no? Y claro, porque llevamos toda la vida educando esa mirada y esa visión para controlar todos los errores. Es decir, cuando el error es querido, pues es un recurso más. Pero cuando el error es involuntario, pues es un grave, pues no estás cumpliendo, ¿no? Con lo que te dicen, ¿no? Y ahí nuestros ojos enseguida, pum, lo detectan inmediatamente.
Hoy en día el diseño está avanzando a una velocidad brutal y ¿crees que los diseñadores jóvenes tienen más oportunidades o más presión que antes? La verdad es que Ahora o sea, es más fácil llegar y también más complicado ser bueno, ¿sabes? Y eh, destacar. yo lo diría así, yo lo que diría es que es más fácil generar mucho contenido, pero es más difícil Sí, generar contenido de calidad. sí. Me da la sensación, Y es también que está todo así, es una claro. percepción de que ahora vivimos en la inmediatez, en la cultura de la inmediatez. Sobre todo también tiene que ver con la cultura de la gratuidad, de hoy me parece bien o mañana no me gusta nada. Sí, Y luego, por otro lado, es verdad que los tiempos de los proyectos se han acortado un montón, ¿no? También la manera en la que consumimos los productos ha cambiado. Es decir, ahora consumimos todo, Reels, TikToks, súper rápido y tenemos un déficit de atención importante. sí, ¿Eh? Entonces yo recuerdo mucho a uno de los que para mí ha sido uno de los diseñadores mejores y que he tenido la suerte de conocer, además como profesor y ahora como compañero, Pepe Jimeno. Para mí todo lo que dice es sentencia, ¿no? Entonces, él dice bueno, que es verdad que ahora no tenemos tiempo de hacer los proyectos que hacíamos antes, no tenemos no, tiempo de esa maduración, de reflexión, de asentar las bases de una muy buena idea y luego ejecutarla. ¿Por qué? Pues los plazos se han acortado tremendamente y vivimos en un mercado como muy súper competitivo en el que si no haces eso, te van a estás volar. muerto, ¿no? Estás Sí, muerto. Entonces, sí, el diseño joven sí, genial, propone un montón de ideas y demás, pero es verdad que a veces es muy fugaz. Y luego se produce otra cosa que es una parte que me gustaría incorporar, que es la de que muchas veces las piezas ya no se entienden como antes. Antes un cartel era un cartel que tenía unas funciones muy claras, ¿no? Es decir, una idea comunicada de una manera bestial eh, y que fuera muy fácilmente perceptible, ¿no? Y ahora, entre la manera en la que se han dispuesto los concursos públicos y cómo se hacen las piezas institucionales, es verdad que un cartel se ha convertido en casi una propaganda de actos, ¿no? Como si fueran sí, los actos falleros del día, ¿no? sí, Y esa sobrecarga de información también tiene que ver el tema de la intoxicación, ¿no? Con la información. Esa infoxicación es todo mogollón en el mismo soporte. No, no, perdona. Cada soporte tiene su función, cada canal tiene su manera de ser trabajado y no se puede acabar metiendo toda una planilla de horarios dentro de un cartel que tiene total. que ver con... Que además pasas en el coche Y no vas a ver y no nada. vas a... O sea, no No es tienes... utilitario. Entonces hay que tener muy claro cuál es el tiempo de visión de una pieza, desde dónde la vas a ver, cosas que están en ese desarrollo y en esa conceptualización y en esa formación del diseñador o en esa experiencia de un estudio de 30 años, ¿vale? Sí, y lo que decíamos ahora, ¿no? Igual la tradición más de diseño, ¿no? Estas cosas que nosotros ahora es que estamos, o sea, yo siempre miro en pantalla. Sí, Y cuando nos pero, toca analógico, que a mí me encanta analógico, no estamos cuidando el detalle porque te lo fumas. En plan, lo que tú dices, yo cojo el cartel y podría meter todo perfectamente, ¿sabes? pero no Pero, olvidemos de que sí, es verdad, hay muchas piezas que van a ir luego a lo digital, pero hay muchas piezas que van a ir a lo claro, analógico. claro. Entonces, muchas veces ahí eh, de, vamos a perder de vista, o a mí, yo he visto piezas que han perdido de vista la categorización de información, la posición de los elementos, las priorizaciones de primero este texto, luego este texto, luego esta idea, luego esta imagen, ¿vale? Luego cuestiones como proporción, escala, tamaño, forma, color. Hay que imprimir y hay que imprimir a tamaño real y hay que Ujú. ver cómo funciona muchas veces en pantalla, aunque mucha gente dice que sí, que es capaz de... No, No, vamos a yo no. imprimirlo, vamos a verlo, vamos a decir, bueno, esto funciona o no funciona. Y muchas veces te das cuenta de que no. Yo tenía un cliente que decía una frase muy buena que decía que la mierda se queda y las prisas se van. Porque al final cuando diseñas hablas, comunicas, dices cosas que tienen que entenderse de una manera concreta y específica, ¿no? No puedes hablar un batiburrillo de palabras y que sea el espectador el que tiene que encontrar el significado de eso, ¿no? Ya, ya, Perdona, ya. el significado se tiene que dar claro. Entonces, y comprobar es fundamental. Entonces, voy a lo que tú decías. Si tú no eres capaz de tener orden en tu estructura de ficheros en tu ordenador, ¿cómo vas a ser capaz de tener orden en un manual de uso de un producto? Ya no. Es imposible. No puede ser eso. O sea, eso no funciona nunca, ¿no? O sea, tienes que ser capaz de que tener ordenadas las cosas y una vez las tienes claras, las plasmas. Se habla mucho de la pérdida de oficio, ¿no? Con todo lo de digitalización. ¿Qué pensamos de esto?
Está bien lo mejor con la Pues anterior realmente, que pero si te preguntas directamente, o sea, ¿crees que hay una pérdida de oficio con este cambio? yo ya sabes que soy un fiel defensor un forofo del oficio, ¿no? O sea, aquí hay muchas cuestiones que son súper importantes conocer, técnicas. Ya no te hablo hemos hablado antes de diseño, de procesos, vale, pero hay un montón de cuestiones técnicas que el oficio actualmente no conoce, o muchas personas. En Claro, ¿qué plan, ocurre? Que en cuanto empiecen yo lo veo con el cambio, con el paso de estudiante a profesional, enseguida muchos exalumnos me llaman, oye Pedro, ¿cómo hago esto? ¿O tengo que hacer un vino? O tal, y te piden consejo. Incluso compañeros míos me llaman. Entonces, es verdad que hay multitud de cuestiones técnicas, no solamente en cuanto a normativa, sobre todo en el mundo del packaging, sino cuestiones de reproducción y ahora pues, incluso con las impresiones digitales o con sí, las impresiones a base de aceites a través de las índigos y demás, que hay que conocer. Entonces, hablábamos antes del tema de la formación en cuanto a docente, en cuanto a diseñador, en cuanto a empresario, pero también está la parte técnica. Es decir, si tú no tienes claro cómo se fabrica uno de tus soportes, ya no, ya, no vas a ser capaz de enviar artes finales. Bueno, sí. entramos en el mundo de las Artes artes finales, ¿no? finales. Que tú también conoces. Dime, Ah, dime. más manejo, más manejo. No, te iba a decir que también, por ejemplo, dando clase entre generación y generación de alumnos, porque, o sea, a mí me pasa hoy en día con la gente más pequeña que yo, ¿no? Que veo Mm, un salto generacional brutal en el mundo de diseño y también de lo que tiene valor y lo que no tiene. O sea, digo, lo que ellos consideran que es de valor y lo que no. Es decir, tú igual en tu proceso de diseño notas que reposar una idea, el concepto, ¿no? Ejecutarla en plan y conocer el producto, de cómo sería, para ti es importante, para mí he dado esta parte, pero los sí. jóvenes se lo fuman esto. O sea, es como más, vale, digamos que sería más enganche de comunicación y el producto de por sí nos da igual lo que vaya a ser porque tenemos que arrasar con otra parte del diseño en otra área. A ver, son públicos distintos, son proyectos diferentes. Es decir, no podemos pensar que. Pero el oficio como tal de diseñador, que tenemos como idealizado nosotros la cosa bien hecha. Claro, O pero sea, porque muchas de las piezas que vemos en redes son auténtica basura. mm, Pero donde prima más el personaje que la forma. Entonces, estamos, es algo que está pasando, o sea, no podemos luchar contra eso, pero es verdad que nuestro oficio ahí se ve como difuminado, ¿no? Porque cualquier persona es capaz de hacer algo con Canva exacto, y se esto. cree que está súper bien hecho, además, o con inteligencia artificial. Es decir, lo de la inteligencia artificial también es un tiro en el pie, ¿no? Porque Sí, vamos a hablar de es esto. una herramienta más, ¿no? O sea, pero volviendo a lo que me preguntabas, sobre todo el consumo, hablábamos antes del consumo, el consumo que se hace de estos productos digitales es fugaz, es caduco, o sea, está previsto. En cambio, cuando nosotros planteamos una campaña a largo plazo o un rebranding o un naming para una empresa, tiene que tener una longevidad. No, Sí, no, no podemos hacer algo. Y ahí es donde digamos, estas nuevas generaciones o esta gente que no está acabada de formar, donde tienen carencias importantes porque solo están mirando a corto y no están pensando en el medio y en el largo es que plazo. creo que ya no, me pasa a mí, ¿eh? Y mira que soy joven, todavía no, pero se ha perdido lo de largo. O Ya, sea, se pierde mucho, es como se ve como objetivo súper corto para X función y fuera, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo nunca me siento como, o sea, creo que ningún diseñador se siente nunca terminado con su trabajo en cualquier cosa, ¿no? En plan, siempre piensas que te van a acabar el tiempo de que has entregado aquí y ya está, y siempre podías mejorar, pero, sin embargo, si tenías como igual un 60%, vamos a ser ujú. positivos, ¿no? Decir, vale, estoy convencido de que este es el proyecto y que tiene esta imagen y que sí. Ahora yo la mayoría de cosas que he lanzado son al 30% de seguridad en cuanto a proyecto, ¿me entiendes? Que yo diga, vale, esto un 30% de lo que yo le doy sentido a, sea marca, sea producto, ¿no? Con sentido Claro, en pero todo. entonces estás dando o sea, no podemos Porque te entrenar exigen hasta ahí, ¿sabes? claro, no En podemos plan, entrenar al 10% y entrenar un proyecto al 30%. O sea, deberíamos de ser capaces de entrenar al 50% y tener un proyecto al 80-90% cerrado. sí, Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo, es decir, los plazos, los precios, los tiempos, las personas. Pero si un proyecto no. Hay proyectos, bueno, hay un montón de libros, ¿no? Pero hay proyectos que viven muy bien, o sea, que soportan el paso del tiempo de una manera súper correcta, ¿vale?
Esto es lo guay al final, Hombre, claro, a ¿sabes? ver, es decir, porque estás generando instituciones que tienen un mogollón de valor y que tienen un valor de marca tremendo. Entonces, El impacto y me voy. claro, pero realmente es como, ¿qué haces? ¿Una inversión a largo plazo o una inversión en una criptomoneda y retiras tu efectivo en cuanto tienes ganancias, ¿no? Ya, Esto no funciona así. El mundo empresarial es bastante más lento porque incorpora medios de producción total. y incorpora estructuras que no son sencillas de montar y tal. Es verdad que sí, ahora hacemos una startup, hacemos, perfecto, vale, tenemos un punto digital, una app que funciona muy bien y que millonaria, vale, pero ¿cuántos? Compárame eso con el tejido empresarial español, es Claro. decir, es verdad que es muy interesante pero no todo es eso, es decir, igual es un 5% del mercado. Sí, sí, no, está claro. Entonces, bien, como siempre, vamos a fijarnos en esto, que nos va a dar ideas muy buenas, sobre todo, y que va a generar un impacto muy, muy potente en la sociedad, pero también la gran mayoría de la población española trabaja en empresas que tienen una estructura, que Ujú. tienen un lugar, que tienen un organigrama, que cuentan con unos medios de producción. ¿Vale? Y esto lo hemos hablado mucho, lo digo mucho en clase, es decir, cuando diseñas para cualquiera de nuestros clientes de packaging, en cuanto a alimentación o vino o lo que quieras, lo primero que tienes que hacer es ir y ver con qué medios cuentan. Hay una epidemia de egoísmo tremenda, ¿no? Y claro, cuando ese yo, por motivos familiares o por lo que sea, se convierte en nosotros, con pareja o compañía en la vida y con hijos, y claro, cambia, el cuento cambia, pero bastante. Entonces, ahí buscas una seguridad, buscas una remuneración alta, Ya. y esto, yo he tenido mucha gente trabajando en el estudio y es verdad que bueno, pues la gente tiene una temporalidad que es la que va con su vida, ¿no? Y tampoco podemos, cada uno se lo plantea como quiere y se plantea sus objetivos. Yo la verdad es que he tenido la suerte de contar con un capital humano excelente en Estudio PG y cada uno pues han estado la época que han creído oportuna y yo siempre he estado súper contento de recibirlos y de despedirlos. Es decir, cuando su vida ha ido por otros lugares, pues yo encantado y muy bien. Lo que sí que es verdad es que necesitas cierta fidelidad Ujú. y la fidelidad es un valor hoy en día que está un poco Que no. a la baja, ¿no? Sí, sí, que no. Pero bueno, es verdad. También al final resulta que cuando quieres una seguridad, muchas empresas Pues otra están cosa. contratando ahora a personas de 40 para arriba. Sí, 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 que los jóvenes no, no nos quieren, no nos Ya, quieren. pero esto nos lo tenemos que hacer mirar porque estas personas son fieles, tienen continuidad en las empresas Total. y además no tienen conflictividad laboral. O sea, no sé, igual estoy en un jardín, pero es muy cierto, No, Elena, es verdad, ¿no? Pero a mí me pasa, que en plan, o sea, la gente también tenemos expectativas. O sea, yo no porque por suerte ya he empezado a coger todos los palos y veía un poco de qué iba la movida. Pero la gente viene a veces con las expectativas de que va a ser Dios de joven dentro de una empresa y es como, a ver, chiqui, ¿sabes? bueno, pero Entonces, esos humos se van al sitio, los no, egos, es que el los problema es egos que no se van bajan, al sitio, el problema es que se van. O sea, sí, se van, ¿sabes? El sí. problema es como, no, es que esto no va, o sea, no voy a esforzarme en que el jefe le caiga bien o que me aumente, no, no, es que me piro a otro sitio y ya está, ¿sabes? O sea, porque esto lo veo siempre. También ha ocurrido que con el teletrabajo, pues al final no tienes que socializar. Esto tiene mucho que ver con la sociología moderna, ¿no? Yo tengo un gran amigo que es catedrático de sociología, que hablamos mucho de esto, ¿no? Es decir, la gente no quiere eso. Es decir, si ya nos ponemos hablando de otras cosas que no sean del diseño, a los jóvenes les hemos prometido un sueldo, una casa y una vida perfecta. Y eso no es así. No, Y hay una rebelión. Bueno, sí, yo hablo mucho, sí, claro, no sé si conoces un concepto que se llama la gran renuncia. La gran renuncia es decir, bueno, yo paso de todo esto, me piro y no quiero ni mi trabajo de 2.000 pavos, ni de mi... es que todos estamos haciendo esto. En Bueno, plan, pues, paso de todo esto y me claro. piro. ¿Por qué? Porque aquello que me prometieron no es cierto. Sí, Entonces, hemos sido engañados, ¿no? sí, sí, Hemos sí, sido sí, no, estafados. literal. Pero claro, al final mis hijos están estudiando para esa carrera, para ese trabajo que no van a tener, para esa casa que no van a poder comprar y para esa vida que yo tengo
acomodada que ellos no van a poder Es la tener. primera persona que me lo dice, me lo verbaliza así. Claro. Porque tu padre no te lo va a decir, ¿sabes? No, en plan, que sí, que te va Mm. a estudiar esto y lo otro, y no, ingeniería tal y lo, papá, yo creo que o sea, creo que hubiese hecho otra cosa y me iría mejor en la vida, ¿sabes? O no, no lo sé, pero no, ya no es el camino estándar de que tú haces A, B, C, y esto es lo que le pasa a la generación joven, que se dan cuenta, ¿no? En plan, que ya no es el A, B, C y tienes esto, ¿no? Es que de repente alguien que ha seguido un camino en plan adverso, de repente le va mucho mejor y dices, ¿para qué voy a hacer eso? Eso es mentira, ¿no? Me han contado una mentira que Sí, no... sobre todo porque la estructura en la que ellos confiaban o en la que hemos dicho, pues no funciona. No, No funciona. no. Igual haces un grado o una FP. Y no te asegura nadie que vas a tener un trabajo de esto. Bueno, antes lo normal era hacíamos un grado, hacíamos un máster, esto, y bueno, nos teníamos asegurados algunas cosas, pero es verdad que igual encuentras una profesión que hoy por hoy está denostada o que no, y tienes un éxito tremendo, ¿no? Hmm. Al final, yo creo que una conclusión que a mí me parece muy chula es pensar en que el éxito está en la persona, ¿no? Entonces, tú, Por eso da miedo también, ¿sabes? bueno, da miedo porque tienes que tener el arrojo de ir con todo. Entonces, si tú eres Elena, tú te has construido, te has formado y has ido pasando, quemando etapas y las has dejado atrás, ¿vale? Y sigues quemando etapas, ¿no? Entonces, lo importante es seguir avanzando y seguir avanzando en una dirección personal. Es decir, ¿yo qué Sí, quiero? Porque sí. muchas veces yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Aquello que os preguntaba Sí, ¿qué quieres ser de mayor? ¿qué quieres ser cuando seas mayor, no? Y yo me lo sigo preguntando. Yo veterinaria, eso me salió mal. Bueno, pero da igual, al final tú tienes que tener una hoja de ruta y tienes que saber por dónde quieres funcionar. Tú ahora tienes un montón de proyectos No, empresariales, total, yo tengo distintas facetas que ni me hubiera imaginado tener. total. Trabajo también para un grupo súper importante de duty free en España. Bueno, al final somos gestores, somos estrategas, construimos marcas, bueno, pues vas creciendo dentro de todo eso. Y ahora tengo una charla contigo porque hay muchas cosas que sé contar o que tú me quieres preguntar y que son interesantes y que yo puedo trasladar a terceros, pues Exacto. genial, tío. O sea, es decir, sobre todo esa transmisión de conocimiento va a hacer que haya gente que diga, ojo, un momento, esto no voy por donde yo quería ir, ¿no? Hmm. Y eso mola mucho. Hay que tener la suerte también, lo hemos dicho antes, de tener buenos clientes, de cuidarlos, ¿vale? Esto también. No lo hemos comentado, pero es fundamental, ¿no? El hecho de tener esa... Volvemos a hablar de la fidelidad, ¿no? Pero un mal cliente o un cliente eh, que tú has tratado mal o que con el que has tenido un mal resultado, pues bueno, al final el boca a oreja funciona, ¿no? No, Y a los literal. niveles, sobre todo a los niveles que yo he estado trabajando, sobre todo en una ciudad como Valencia, no es una ciudad como Madrid ni como Barcelona. Exacto. La IA obviamente está cambiando como toda la revolución del diseño, entorno, etcétera, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De que cualquiera coge algo y Mm. hace un diseño. Entonces, uno, ¿cómo crees que afecta a los estudios tradicionales? O sea, ya a nivel laboral vosotros, o sea, ¿cómo os enfrentáis frente a esto? Y luego, ¿cómo puede un estudio mantenerse relevante en una era donde todo cambia tan rápido? Lo hemos hablado también un poco, pero en temas más concretos con la IA. Vale. Porque al final es o sea, a mí me pasa, en plan, intento también de, yo que me considero alguien que está superpuesta en el tema, Mm. y intento mantenerme actualizada semanalmente y aún así es imposible, imposible estar, o sea, tienes que llevarlo de una manera como decir, vale, intento como yo estar a lo máximo que pueda, pero evidentemente no puedo estar con todos, ¿sabes? Porque hay mil diariamente, mil, y que tienes que dejar de conocer porque no te da tiempo. O sea, tienes que tener una vida también, ¿sabes? Es súper interesante esto que dices. Bueno, lo primero de todo, a ver, lleva mi visión. Es Sí, tu decir, visión. em, yo creo que la IA es una oportunidad, ¿vale? Vale. Es una oportunidad para muchas cosas. Primero, es una oportunidad para ahorrarnos procesos de trabajo en Ujú, los estudios de diseño. Es una oportunidad para generar múltiples bocetos de una idea, ujú. para ayudarnos a construir, sobre todo en las etapas preliminares del desarrollo de nuestros proyectos. Es una herramienta, sobre todo es una herramienta que nosotros de hecho, estamos incorporándola y trabajamos con ella para muchas cosas y nos ahorra mucho trabajo. Yo creo que la IA va a estar presente de aquí en adelante en todas partes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer diferentes? Bueno, lo que nos va a hacer diferentes es el tener ese control, es decir, ese criterio, ese ojo crítico, que va a ser algo que yo creo que va a ser lo único que nos quede en nuestro lado, ¿no? Porque Sí, la IA
inexorablemente va a avanzar a pasos agigantados, ¿no? Y yo creo que esto que decías antes, va a superar o va a ir más allá del nivel persona, ¿no? Es decir, una persona no va a poder estar al día de todo Es lo que imposible. está. ¿Por qué? Porque es inabarcable, es Ujú. inasumible. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a ir más allá de lo que es el círculo personal y vamos a llegar a tenerla integrada en un montón de procesos sin tener que comprenderla, ¿vale? Es decir, yo creo que habrán desarrollos en un futuro, ¿vale? Me pongo visionario, ¿no? Desde mi punto de vista, habrán desarrollos totalmente ejecutados y nosotros no vamos a tener que interactuar con ella, simplemente Sí, estará integrada en procesos, estará integrada en sistemas y estará integrada en lugares donde nosotros no vamos a ser partícipes de esos desarrollos, ¿vale? Entonces, dentro de los estudios de diseño, súper útil, una oportunidad de ser mejores, de hacer cosas más rápido, ¿vale? De generar, pero el criterio siempre por encima de la IA. Es decir, una frase que tú me has oído muchas veces, primero somos diseñadores sí, y después usamos las herramientas. Y no al revés. exacto, que no te consuma la herramienta. Entonces, yo dentro de, por lo menos lo que he hecho dentro de los másters de producto y de diseño gráfico del CEU, es integrar la inteligencia artificial, pero formar antes al diseñador. Exacto. Porque creo que ahí está la clave y la Sí, diferencia. si no es como el que usaba Photoshop hace Muy años y bien, tal, es ¿sabes? exactamente lo Es mismo. igual. Es exactamente lo mismo, Elena. Es decir, si no hay nadie a los mandos, no, si no pilota nadie, pues el accidente Total. es seguro. O sea, no es que es probable, es que es seguro. Y también que la IA lo malo que tiene es que es mucho el efecto que tú dices, que como rápidamente sacas algo, ese efecto wow. Entonces, como guau, en un minuto te impacta, dices guau, pero luego realmente no está bien. Quiero decir, ¿sabes? A mí me Claro, pasa, evidentemente yo nunca saco. estamos viendo, Elena, vídeos generados con inteligencia, que es verdad que la inteligencia artificial mejorará y seguirá mejorando y mejora a cada minuto. No, y que es complicado usarla bien, ¿eh? O sea, quiero decirte que, Bueno, yo ¿sabes? hice una vez, hablábamos de una cosa donde yo, esto lo hablaba con un compañero, con Jorge Timoteo, a propósito de la IA, ¿no? Y yo le dije que pensaba que nos íbamos a convertir en domadores de prompts. O sea, es decir, que los diseñadores iban a ser personas capacitadas para escribir prompts correctamente, ¿no? Ahora, bueno, ahora ya venido con ChatGPT y tal, se pueden escribir prompts súper, Sí, pero también tiene que estar la muy persona. pensado, Sí, sí, ¿vale? sí, Muy sí. pensado. Pero bueno, entonces como que el diseñador iba a dejar de hacer cosas y iba a ser como un ¿cómo se dice? Como si fuera Harry Potter, ¿no? Con un Sí, en plan, sortilegio, ¿no? Un sí. sortilegio que es ese prompt mágico que hace que salga lo que tú quieras, ¿no? Pero, o Eso sea, no es fácil, no, no es nada no, no, fácil, no, no, nada. ¿vale? De De hecho, hecho, o sea, siempre lo hablaba contigo, que, o sea, para mí un proyecto brutal siempre que mando es hacer dirección de arte de algo con IA, porque es donde te das cuenta que el efecto wow no vale. O sea, para que te salga todo exactamente igual, me hagas un proyecto de X o Z, pero que la silla, el menú que haya, la luz, esté toda dirección de arte vista en todas las imágenes es muy difícil y mantener como una estética que tú quieres mandar, o sea, tú tienes un briefing y dices quiero cumplir este briefing, seguir el briefing, pues eso claro, es muy complicado. porque cuestiones como, has dicho, cuestiones como la dirección de arte, es decir, el diseño es integral, ¿vale? Entonces, o sea, o es integral o no es, porque tiene que estar todo controlado, ¿vale? Exacto. La luz, el tiro de cámara, todo, o sea, los personajes, los guiones, las sombras, todo, o sea, tiene que estar todo en su sitio, ¿no? Y cuando haces un shooting, es verdad que hay un trabajo previo de sketch incluso, donde está Sí, todo previsto, ¿no? Entonces, esto muchas veces cuando tú haces algo, de repente no es el resultado final instantáneo, sino no, que es exacto. el fruto de un Exacto. trabajo previo, ¿no? De una, incluso, pues, oye, vamos a ver, aquí, ¿cuál sería la dirección de color de todo esto, no? O sea, Ana Davis, pues hacen, no sé si has visto, o sea, ahora ellos controlan esto de una manera tremenda, ¿no? La inteligencia artificial no es capaz de hacer lo que hace Ana Davis. Claro. ¿Por qué? Porque primero hay un concepto brutal detrás de todas las. Incluso ahora acaban de hacer una campaña para Coca-Cola, ¿no? O sea, que es alucinante, ¿no? Que estén a ese nivel ya, ¿no? Al final hay un concepto brutal, hay un trabajo previo, preliminar, ¿vale?
hay una construcción de todos esos elementos que van a dar el resultado final. Exacto. Y no es, evidentemente no es darle un botón. No. Entonces la gente está muy equivocada, o por lo menos se está vendiendo una idea muy equivocada de la inteligencia artificial, en el que es simplemente también alineado con la inmediatez, ¿no? Y con lo quiero ya y gratis, ¿no? Y de que es darle un botón y que todo está resuelto. No. No es así. No. De hecho, detrás de las herramientas que utilizamos de inteligencia artificial hay hordas de programadores y multitud de personas que están pensando en cómo se ejecutan todos esos procesos internos, ¿no? Y por eso no es mentira que sea inmediato. Detrás hay cálculo, hay computación, o sea, Claro, no, sobre todo la mente que dicta siempre, ¿sabes? Lo que siempre dijo claro, o sea, no va a ser nunca igual que yo te mande un prompt que lo mande Paquila de abajo para hacer su cartel, ¿sabes? O sea, sobre todo también, Elena, cuando tú tienes que hacer no solamente una única pieza, exacto, sino que tienes que hacer como tú has hecho en Zara o en Mango, o sea, al final, cuando tienes que hacer una campaña entera, completa. ahí está, ahí está. Y eso va a medios, va a soportes digitales, va a 200 millones Y luego también que tú tienes que sacar a la modelo, por ejemplo, ponte con esta camiseta y es esa. Si la flor es grande, ya no es esa, ¿me entiendes? Que la Claro, gente a veces se porque conforma como, ay, ha salido muy guay esta foto. Y es como, vale, yo también, igual cuando hacemos como sesión de fotos, ¿no? Antiguamente en los shootings. Vale, igual de repente, o en muestras, ¿qué te pasará? Hay un color que dices, hostia, me mola, pero es que da igual, no es el briefing que tú, como dirección de arte, tienes puesto para que todo te encajase, aunque te mole en plan este producto en concreto. sobre todo porque tú, en ese caso, estás al servicio de vender una colección X sí, que es analógica, es decir, que va a estar. Que es así. Exacto. No es simulada o irreal. Exacto. ¿vale? Entonces tienes que dar en el clavo siempre. Claro, porque te va a aparecer el producto concreto que tú estás vendiendo. Total. El monopolio valenciano del diseño, ¿qué opinamos? O sea, ¿crees que existe de verdad? Porque, o sea, te cuento por qué viene esto, ¿vale? Me pasa con todas las generaciones con las que hablo. Es como, ¿por qué se sigue diciendo que es el mejor diseñador X persona hace 20 años que hizo... O sea, a ver, a mí yo no... se adora como a la misma gente siempre, ¿no? Como que no hay espacio para nadie más. Bueno, ¿sabes? porque hay determinadas vacas sagradas a las que les tenemos mucho cariño y que han sido los pioneros del diseño valenciano, ¿vale? Y eso es innegable. O sea, claro. Es de hecho, si esas personas, Nacho Lavernia, Pepe Jimeno, es que si no hubieran estado ahí, nosotros no hubiéramos sido diseñadores. No, obviamente. Entonces, les debemos eso como mínimo. Es verdad que ellos han estado durante muchos años ejecutando los proyectos de diseño de la Comunidad Valenciana, pues perfecto, con proyectos, por cierto, que siguen hoy en día con una visibilidad y una notoriedad tremenda. Pero es verdad que todo eso sí que ha habido un relevo, es verdad. También es innegable que ha habido un relevo. De hecho, muchas de las personas que nos hemos formado con ellos, ahora estamos en instituciones, con nuestros propios estudios y trabajando y en primera línea del diseño. Ya, pero no es un poco como adoración, porque esto pasa en Valencia, ¿eh? Porque fuera de Valencia, yo me di cuenta, luego sales aquí y dices, pero sin más gente bueno, del mundo, ¿sabes? O sea, ¿cómo te explico? En otro país, Barcelona, Madrid, te puntúan por tú cómo actúas ahora. En plan, vale, te la has sacado. En plan, yo con marcas, ¿no? Que trabajo un huevo. Vale, esta marca se la ha sacado, en plan, brutal todo lo que he hecho y tal. Pero es que el año siguiente, si viene otra que te ha superado, chao, en plan, vamos a hablar de la otra, no de ti, ¿sabes? Y con los estudios igual. Y en Valencia es como que parece que no. Que la gente sigue ahí, yo creo que aquí hay dos cosas que no se nos olvidan. Una que es trayectoria y otra es respeto. O sea, yo tengo profundo respeto por las trayectorias profesionales de los que han sido formadores y compañeros, y ahora compañeros míos. Igual que te digo eso, te digo que nosotros claro, el tiempo pasa y nosotros hemos ocupado ese lugar, ¿no? O sea, hemos llegado, hemos crecido y hemos ocupado ese lugar que ellos van abandonando, ¿vale? Aún así, siguen siendo personas muy, muy queridas y muy valoradas. No, que no digo que no, pero no es un poco como el camino valenciano, en plan, mira, quien triunfa por detrás de él para seguir su camino, entonces cuando se jubile le pasa como el bastón de jubilación al siguiente que viene. Bueno, no, ¿sabes? No, puede ser, ¿no? O sea, no lo había mirado. Si hay como alguien anárquico, en plan, por ahí, ¿sabes? Rollo, no porque no ha seguido como, ¿no? el mainstream, ¿no? El camino principal. Bueno, no lo había pensado así nunca, pero ¿no? sí que, sí,
bueno, pero sí que es verdad que es muy plural. También piensa que el tamaño de la ciudad que tenemos, Valencia, el tejido empresarial y un poco las relaciones que hay dentro de la comarca, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna manera, sí que es muy pobre. sí, no es, la dimensión no tiene nada que ver con otra, y la actitud tampoco, ¿no? Es Ya. decir, aquí todos nos conocemos y todos estamos interconectados, ¿no? Entonces, inmediatamente sabemos lo que hace el otro y lo que ha dejado de hacer. Y aún así, hay mucha gente joven trabajando por su cuenta y que lo está haciendo súper bien. O Y sea, hay una cosa que la gente me dice siempre, es como cuando dicen, ¿cómo te puede gustar vivir en Barcelona? Que bueno, es discutible por muchas cosas, pero a mí me encanta, ¿vale? mm, Y digo que es porque vivo más tranquila, no lo entienden. Te lo juro, en Barcelona mentalmente yo en cuanto a diseño estoy mucho más tranquila, porque hay un montón de competencia, pero cada uno estamos como en nuestra movida, compitiendo y tal, pero tal, aquí es como, yo estoy compitiendo, pero es mi amigo, pero, o sea, es como cada movimiento que haces en Valencia es como, wow, ¿sabes, rollo? No, no Bueno, sabes cuándo va a caer. porque aquí todo es más inmediato, ¿no? Y las noticias van más, llegan enseguida, ¿no? O sea, es verdad que muchas veces yo he competido con proyectos que he presupuestado con ellos y no pasa nada. Unas veces me los he llevado yo, otras veces se los han llevado ellos, no pasa nada. Pero, bueno, no sé, yo creo que es si quieres, la Valencia, la manera valenciana del diseño, ¿no? Sí, La vía sí, valenciana, sí, mira, total, total. esto queda muy bien, ¿no? La vía valenciana del diseño. Y a mí me parece súper bonita y casi que entrañable, ¿no? O sea, yo me siento muy afortunado de haberla vivido así. Aunque también entiendo que como desde tu punto de vista te sientas más libre en una ciudad con menos ataduras como Barcelona. Pero creo que ese vínculo que existe en Valencia no, lo echan de menos en otros No, lugares, no, o sea, cada uno tiene lo suyo, ¿sabes? O evidentemente, no sea, tiene nada que ver. que somos muy envidiados. Y yo creo que esto es así. Somos muy envidiados en el resto de España. ¿Por qué? Estamos muy interconectados y Sí, esa red hace que muchas veces desde las escuelas se acabe trabajando en estudios de diseño de una manera casi como directa, ¿no? O sea, sí, ¿por qué? Pues porque las ofertas de trabajo van de boca a oreja sí, total. y bueno, pues muchas veces, y eso, sin duda, yo creo que ha sido un factor que ha fortalecido el sector del diseño en la No, Comunidad total. No, Valenciana. yo en Valencia no he hecho una entrevista en mi vida. Nunca. Claro. O sea, nunca. Lo que pasa es que ahora en un mundo digital donde tú puedes estar hacer aplicar para un trabajo en Groenlandia, Sí. ¿vale? Pues claro, no sé por qué me ha salido Groenlandia, pero bueno. Voy a ser Barcelona también, ¿sabes? Pero la distancia ya no es un problema. No, no. Y entonces esa deslocalización del trabajo pues, ha facilitado que tú puedas tener o optar a lugares o a puestos laborales que antes eran impensables. Entonces eso también ha sido otro cambio en el paradigma del diseño, es decir, que ahora las cosas funcionan distinto, súper distinto. O sea, Sí. entonces, bueno, ese proteccionismo hacia el diseño valenciano pues quizá ha desaparecido, el tiempo va pasando No, no, ha desaparecido, ¿eh? bueno, los que eran los herederos de la nave, que son un núcleo duro, pues A mí me encanta, pero eso que te decía, porque me encanta, bueno, más valenciana que yo, evidentemente, no hay nadie, o sea, tú lo bueno, sabes, yo, o sea, no, no, yo soy súper valenciana. Em, pero, uff, cuando tienes que montar, es que te lo juro, me cuesta más en plan aquí en Molizor que en Barcelona, porque aquí es como, lo bueno que tiene de el amigo de, también tiene lo malo del amigo de, ¿sabes? claro, O sea, es como siempre con cuidado, es pero como, eso es así de humano. ofendiditos, Pero eso, mucho bueno, a ver, ofendidito. ofendiditos, yo lo que sí que creo es que hay muchos, es humano, ¿no? Al final es humano. Y luego, no estamos hablando solamente de la nave, es decir, luego hay mucha más gente que también se han hinchado a hacer proyectos durante muchos años, ¿no? Entonces, es verdad que ahí sí que ha habido casi más monopolio después, ¿no? Entonces, ahí sí que tendría que haber habido más diversidad y es verdad que culturalmente sí que ha habido un vínculo muy claro entre determinadas entidades y determinados diseñadores, ¿vale? Que han resuelto con trabajos excelentes, pero sí que es verdad que ese matrimonio o esa relación eh, ha impedido la entrada y la pluralidad a otros diseñadores que no eran Mm, afines. Bueno, eso afortunadamente está cambiando y bueno, yo creo que cada vez más vemos proyectos más diversos y de gentes incluso de otras provincias, ¿no? Porque no nos olvidemos de Castellón y de Alicante. ya, El diseño no es solamente Valencia, ya, ya, ya. ¿vale? Es decir, es un poco mirarse el ombligo, pero no es así ni lo ha sido nunca. Y yo he estado en la Asociación de Diseñadores
durante muchos años, me di de baja hace poco, pero es verdad que el territorio es muy amplio. Entonces, no solamente hacemos cosas en Valencia, ciudad capital, Ya, sino ya. que hay cosas muy interesantes fuera de aquí y cosas fantásticas y colaboraciones estupendas y eso, tenemos que abrir los ojos a eso también. Un proyecto en el que metiste más horas de las que deberías. Un proyecto en el que metí más horas. En todos. En todos, sí, es que es Sí, en todos. Sí, yo creo que una de pero, las cosas, mira, te voy a contestar una cosa que te va a gustar. a ver, es bullying. Ah, No, jo. pero una de las cosas que he hecho mal siempre es poner más horas de las que debería por proyecto. Ya, ya. Y las que ¿Y encima, sabes por qué? los clientes, ¿Y como sabes por decías tú, qué? los clientes Porque no baratos. las he cobrado. Eso, eso. Entonces, un aprendizaje que al final he acabado aprendiendo a golpe de hostias es ese. Es decir, el hecho de el cliente malo es o sea, Es el amigo. el mal cliente es el peor cliente, porque es el menos rentable. Y al final tenemos que ir a rentabilidad, es decir, que no olvidemos que es decir, le he echado las horas necesarias para que estuviera perfecto. Pero esa perfección hay mucha gente que no la ve. Y entonces esa perfección la vemos muchos diseñadores, pero muchos clientes no la ven. No, Y no. muchos espectadores tampoco. No, claro que no. Y entonces hay que aprender a ser rentables y Ya, eficaces, obtener mucho. sí. ¿Vale? Lo que no quiere decir que esté mal. No. Pero que a veces, o sea, que tú dices que a veces te encariñas porque si sabes que haces X cosas más, va a ser mucho mejor, ¿no? Y luego También no lo va a haces, apreciar ni Dios. también lo haces para ti. Claro, obviamente porque te da todo A mí, mentalmente, ¿eh? no, y paz a mí me ha dado mucha paz O interior. sea, pero a mí me da toque mental, Lo que he ¿sabes? perdido en dinero, lo he ganado en paz interior Mira. y en estabilidad emocional. ¿Vale? Porque mi mente no soportaba ver algo mal acabado, pero sí, es así, es cierto. Y luego todo lo que va a producción tiene que estar perfecto. Sí, las revisiones de producto, esto es matador. Bueno, pero ese ojo educado hace que, Sí, pero es que tú no sabes lo que me encontré yo en esta claro, te vida, lo ¿eh? has encontrado, como todos, O horrores sea, tremendos. ¿qué dices? Pero esto nadie se ha ocurrido mirar todo Mm, esto. En plan millones, así es, en fin. así es. Vale, un error de novato que aún recuerdas. Ostras, hay uno muy bueno, pero no tiene que ver con el diseño gráfico. Tiene que ver con el diseño de producto. Me acuerdo una vez pintando una maqueta de una lámpara, creo que era. La pistola de taller, de pintar, tiene un bote, ¿no? Sí, Ese bote tiene una tapa. sí. Entonces, si no pones la tapa y cuelgas la pieza para pintarla y que no te queden marcas, vas inclinándote y llega un momento que te tiras la pintura encima. ¿Qué te pasó? Y a mí me pasó. Bueno, yo me electrocuté. ¿Qué dices? Sí, haciendo la lámpara esta. Muy bien. Cogí muy la bien, muy batería, bien. lo enchufé a la luz y me electrocuté la mano. No, es que, a ver, en taller hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿eh? O sea, Y, esto pero podrían como darnos más órdenes en plan, porque la se gente... dan, hay unas normativas, pero bueno, Sí, pero yo no las luego leí, siempre ¿sabes? pasan accidentes. Y luego en cuanto a diseño, pues el primer error grande pues es cometer una errata en algo que va a imprenta. A mí me pasó contigo, ¿no te acuerdas? En un diploma que puse mal un apellido. Es verdad, sí, no me acordaba. Pero bueno, es como el sueño el sueño de los diseñadores de despertarte por la noche y decir, he puesto mal esto. No, yo no lo vi, pero es verdad que luego haces que siempre lo mires. Claro, Ahora ya siempre lo miro, ¿sabes? O sea, siempre miras en plan todo. claro, pero bueno, es Eso que dicen de algo, los errores se aprende, que dicen, "Ah, no quiero, pues sí, es verdad, ya, que sí, que sí. sobre todo Estás porque atento. adquieres esa agilidad mental que te permite siempre ver el fallo, ¿no? El error, Sí. ¿no? Vale, lo más heavy que te ha pedido un cliente. Lo más heavy que me ha pedido un Hayan pedido de cliente. cosas más raras que... Bueno, mira, un partido de 3 letras me pidió que le diseñara una web secreta para gestionar sus documentos internos. ¿Qué va? Sí. Y Y lo hiciste, ¿eh? pues no lo hice. No lo hice porque no quería trabajar para ese partido. Vale, te entiendo. Qué fuerte. Esto es Sí, gancho, ¿eh? a ver, bueno, pero da igual, al final no todo vale. O sea, que hay que tener Ya, a mí se me pasa... principios. Sí, total, a mí se me pasa con las influencers.
ahora, que es como, tío, no quiero colaborar en plan con este, aunque tenga menos, da igual, es mi perfil, en plan, pero esta matada rica, ¿no? ¿Sabes? En plan, Bueno, o sea, me da por saco, o sea, es que creo que no o quiero. sea, que no era, o sea, que era un pelotazo importante, pero no me pareció ético. Total. Luego ibas a perder en tu salud mental, que dices tú antes. Bueno, ¿No? sobre todo tu estabilidad, ¿no? Y Sí. sobre todo, no, que no te sientes cómodo. No, no, Hay no, ciertos total. determinados trabajos en los que no te sientes cómodo y por lo que sea, pues, oye, pues decides que no lo haces Sí. y ya está. Y me acuerdo que aquello, tal y como vino, pues se fue y dejé que se fuera y ya está. ¿Algo que te da rabia ver en los nuevos diseñadores? La falta de autocrítica. En plan, el ego que decías tú, ¿no? Del yo, ¿no? Va por ahí. Claro, es decir, yo creo que si hay algo que me ha ayudado, que me enseñaron y que, y que he mantenido es siempre, y bueno, esto es algo que viene de la educación del liceo francés, el esprit critique, ¿no? Es decir, no perder nunca de vista el hecho de decir, ostras, hay algo que estoy haciendo mal, o revisionar siempre todo, ¿no? O sea, como estar siempre en duda, ¿no? Y eso me ha servido muchísimo. Es verdad, esa incertidumbre constante es muy dura Uf, a mí me ha de... machacado mucho, ¿eh? Sí, pero es muy útil, pero es muy Buah, útil, ¿no? Y aún así, pero es machaque, y ¿eh? aún así también te digo que llega un momento que todo eso se convierte en convicciones. Es decir, que como has pasado por toda esa incertidumbre, llega un momento que tú dices, hostia, tío, de esto, o sea, otra cosa no, pero esto lo tengo claro. Y Ya. eso te permite ser docente y te permite decirle a la gente por qué camino llegan antes que por Sí. todos los que tú has probado antes, ¿vale? O cómo resolver una maquetación de una página, o cómo resolver una cuestión de equilibrio en... Bueno, eh, eres como mucho más doctor en eso, ¿no? Y eso es fundamental, es fundamental. Si volvieras a empezar en diseño hoy, ¿harías algo diferente? Lo que hablábamos de las rutas, ¿no? De cada uno sigue. Porque yo, por ejemplo, hay cosas que digo ahora, o sea, bueno, lo que te dije, ¿no? El último trabajo. Mm. Ay, no, me ha costado la vida tal, en salud tal. Sí, me ha costado la vida en salud, pero también he aprendido que por ahí no voy a ir. Entonces, realmente es como me lleva aprendizaje, ¿sabes? Y también he gestionado como una gran empresa, ¿sabes? En otros puestos. A ver, Entonces, yo no cambiaría nada. Entonces, tú cambiarías como alguna línea tuya que hayas seguido, que te a va ver hasta ahora. yo la verdad es que estoy muy orgulloso y con el paso del tiempo me doy cuenta de que, oye, que al final he trabajado mucho, he construido una carrera muy, muy sólida y llevo muchísimos años. Mucha gente ha desaparecido a lo largo del camino, ¿eh? Y eso tiene mucho valor. Ahora, Para mí eso es la clave. sí, pero hay una cosa que sí que haría, es decir, haría como pequeños parches, ¿no? Pero sí que parchearía algunas cosas, ¿por qué? Porque lo veo como con mi yo de ahora, ¿no? Sería mucho más empresario, es decir, pediría mucho más dinero del que he pedido por muchos proyectos, ¿Vale? ¿vale? Eh, aplicaría criterios de rentabilidad, Eso me lo dijiste, lo del dinero. Lo ¿vale? primero que me dijiste. Eh, no me convertiría en un pesetero, pero sí que diría, oye, esto vale mucho más Sí, de lo que has pagado por eso. Bien es cierto que el arranque de toda carrera necesita ese despegue y ese despegue es necesario con un soporte económico. Si no existe, no puedes, exacto. ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, pero luego, una vez se ha producido ese despegue, al arranque de la profesión, yo sí que ahí hubiera dicho, bueno, aquí voy a instaurar unos honorarios X por hora, por tal, y sobre todo el tema de no dar trabajo gratis. Yo he regalado mucho trabajo Ya. y eso quizá es de la única cosa que me arrepiento. También te digo otra cosa, es que me hubiera encantado estudiar arquitectura. Sí, 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 porque al final creo que también podía haberlo hecho muy bien y no se verá en otro mundo paralelo, pero en este no, ¿no? Me hubiera encantado. No fue así porque en aquella época era muy complicado y justo fue en el 92 cuando yo empecé a estudiar y era el boom, boom, super boom y tal. Aún así, luego me hice diseñador y trabajé para un montón de constructoras al principio, ¿no? bueno, O sea que bueno, al final he estado por ahí y tengo grandes amigos dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Pero es algo que sí que hubiera dicho, hostia, coño, esto me hubiera molado, ¿no? Me hubiera molado. Yo creo que eso y el tema económico y no regalar, desperdiciar a personas que no se lo han merecido o a clientes que no se lo han ganado, aunque haya disfrutado yo mucho con los proyectos, que lo he hecho. Pero es verdad que tendemos, somos muy... ser diseñador no es ser una ONG, ya. nos confundimos, Sí, porque nos queremos poco. El aprecio por ti mismo, tal, la inseguridad,
el síndrome del impostor, ¿no? Total. Entonces, mucha gente vive con ese síndrome y es difícil quitarte de encima y Es muy por difícil. eso no pides lo que crees que es el valor que toca, sino siempre te tiras por tierra y tal. A mí esto me pasa cuando Mm. hablo de, bueno, de hecho de mi marca. Si te fijas, como al principio siempre lo camuflaba porque como que no me, ¿sabes? Y era mi pareja que me decía, tío, que te acaban de preguntar, en plan, que cuánto cuesta, ¿sabes, rollo? En plan, que es tu Claro, pero marca, tía, si una ¿sabes? O cosa, sea, si cuesta, de ¿eh? las poquitas cosas que te haya podido enseñar, una de las que sí que te he enseñado es siempre decir, oye, esto, ¿te acuerdas? Esto vale tanto, Sí, pero con sus ceros y de cara, ¿no? Decir, oye, esto vale sí. 50.000 euros. También hay un tema, bueno, esto, o sea, yo, bueno, siempre he trabajado con hombres, ¿vale? Mm. Siempre. Excepto mi última experiencia, que literalmente el 80% de la empresa eran mujeres. Y el cambio ha sido heavy. Muy heavy. O sea, heavy. Y me he dado cuenta de una cosa. Yo ahora le echo huevos también al Mm. asunto, pero porque, en parte porque he estado con tíos hablando de pasta. Esto cambia mucho con las mujeres. Muchísimo. Sobre todo en el Yo creo sector. que No hablan de dinero. a ver, son estilos distintos. Yo creo que son totalmente válidos, pero es verdad que igual yo siempre he sido, yo, Pedro González, siempre he sido muy contundente en todo, es decir, no he tenido pelos en la lengua para nada. Quizá muchas veces he pecado de ser más sincero de lo que debería, pero bueno, al final es que hay que decir las cosas, ¿no? Sí, Y no andarse por las ramas. En un mundo más femenino o con más presencia femenina, pues quizá las actitudes son otras, las maneras son otras, pero el objetivo es el mismo, es decir, que las formas cambian, pero el contenido es exactamente igual, es decir, que al final cuando trabajas con altas directivas se habla de dinero, se habla claro, no, no, luego obviamente. es de otra época, ¿no? Ahora creo que no es Uf, así. yo me he Vivimos, sorprendido, ¿eh? ¿sí? Yo me he sorprendido No lo mucho. sé, yo ahora mismo, claro, por lo menos el contacto que Más que nada tengo porque yo. yo también mi visión como, o sea, nunca había pensado que había trabajado solamente con hombres hasta que de repente cambié y me di cuenta que toda mi vida he trabajado con hombres, Bueno, ¿sabes? igual estabas más habituada a la verbalización del mensaje por parte masculina que por la parte femenina, pero yo en el mundo empresarial yo trato con montones de empresas de aquí, de allí, de todas partes del mundo y realmente a mí me da igual estar delante de un hombre que delante de una Sí, mujer, no, o sea, obvio, o sea, el es que tiene que ser mensaje es. así. Pero se tratan todos los temas, pues quizá de un poco más duros, no sé, pero también depende de las personas, ¿eh? O sea, no es exclusivo hombre-mujer. Yo creo que esa lucha o esa confrontación no es real. O sea, al final debemos de normalizarla y ya está, ¿no? O sea, al final ya está. Lo que hay que hacer es hablar con franqueza, con sinceridad y ya está, ¿no? O sea, Sí. Vale, ¿qué diseñador o estudio te ha inspirado más en tu carrera? Si te quedas con uno, hombre, yo ya lo he dicho antes, o sea, para mí Pepe Jimeno ¿sí? sí. Pepe representa, por muchos motivos, es la figura que más me ha influenciado. Primero porque una de sus exposiciones hace muchísimos años fue la que me decidió finalmente a estudiar diseño, ¿Vale? ¿vale? Después porque como profesor mío ha sido brillante, ¿no? Lo siguiente, es decir, me ha transmitido todos los fundamentos del diseño que yo soñaba con adquirir, ¿vale? Y después, como persona, creo que es una persona sin entrañable, ¿no? Es decir, por la que transmite una paz, una serenidad, una calma y un conocimiento tales. Le tengo mucho cariño y para mí es como un referente importantísimo. Los trabajos que ha realizado en la época con Nacho Lavernia, evidentemente que es otro gran referente, sin duda, creo que ha realizado trabajos espectaculares que hoy siguen estando en vigor, Sí, ¿no? sí, sí. Y que creo que son como los principios, ¿no? Del diseño, ¿no? Para mí, si tengo que decir a alguien, son Pepe Jimeno, Nacho Lavernia, Paco Bascuñán, o sea, todos fueron profesores. Yo tuve la suerte de que en la época en la que yo cursé mis estudios de diseño eran todos profesionales en activo, Qué guay. ¿vale? Entonces, Vicente Martínez, bueno, al final Lola Castelló, es que Manolo Bañó, son profesores que nos han hecho ser lo que somos ahora, ¿no? Y eso para mí es tremendo, ¿no? De hecho, el otro día le dieron un premio súper merecido a Manolo Bañó Sí, en lo cuanto a he oído. diseño social
Bueno, y fue súper chulo estar allí, compartirlo con él, con todo ese núcleo de diseñadores y con todas las distintas generaciones que han ido pasando, ¿no? Porque al final estamos todos ahí y se incorporan nuevas generaciones y bienvenidos y bienvenidas sean, ¿no? Pero yo creo que son los que han hecho que tengamos ese cariño, ese afecto por el diseño, esa cultura que poco a poco ha ido entrando y llegando a todo, a cada poro de nuestra piel, ¿no? Y mola mucho, al final son gente que son muy, muy importantes, ¿no? José Juan Belda, o sea, es que son, yo aprendí con ellos, ¿no? Mm, Para mí son fundamentales. El sí. futuro del diseño. Es como mítica pregunta, pero quiero que desmenuces bien en el sentido de lo que decíamos antes, ¿no? Igual como que dentro de que es el diseño, que el diseño está en muchas partes, yo ahora, por ejemplo, veo que está más enfocado, digamos, ¿no? En la área digital, digamos, no más imagen de marca, por ahí tiraría, que el gráfico huye hace años, digamos, de la perfección. Entonces, cara al futuro, ¿dónde crees que va a estar el diseño? A ver, es una pregunta que con muchísimos matices, ¿no? Pero yo creo que podemos empezar diciendo que el diseño ya no es lo que era. De hecho, el diseño ha muerto y ahora el diseño es multidisciplinar, ¿no? O sea, abarca un montón de disciplinas que antes no estaban incluidas o Ujú. integradas dentro del mundo del diseño, ¿vale? Antes hablábamos de diseño gráfico y de diseño de producto, ¿no? Exacto, a esto De voy. hecho los másters se siguen llamando así, ¿vale? Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho viendo ese cambio es integrar dentro del plan docente asignaturas que incorporan todas esas nuevas áreas del diseño. ¿Por qué? Porque tenemos que estar adaptados al tiempo actual, ¿no? Es decir, me acuerdo que con Raúl Climent de Menta eh, peleo mucho porque la asignatura se llama diseño multimedia. Ah, Claro, sí, yo tuve. diseño multimedia hoy en día es como un poco, Ya pensaba que era en plan oiga, BlackBerry y diseño tal. multimedia, no, a ver, claro, eso se llama así porque eso está homologado a través de ANECA, Sí. del Ministerio de Educación. Bueno, hoy en día es diseño digital, motion, se llama de otras mil maneras, ¿no? Y sobre todo también porque en el momento en el que tú bautizas las asignaturas, tiene que ver con las herramientas que estás usando, ¿no? Sí, Y las herramientas de hoy no son las herramientas del ayer, yeah. ni las disciplinas de hoy no son las del ayer. Entonces, yo creo que, voy a decir una palabra de moda, ¿vale? Ahora todo es mucho más transversal, donde ponía multidisciplinar, transversal, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando las habías dicho todas ya habías dado la chapa perfecta. Bueno, yo creo que el diseño se convierte en una cuestión muy, muy diferente, ya no va por cajones, sino que está líquido, el diseño Sí, se ha hecho líquido y está en todas partes, ¿no? Y para mí, como el libro de Bauman. sí, al final es que está en todas partes. Y esto me lleva al mensaje que a mí me gustaría transmitir. Es decir, yo, a través del diseño, he podido ayudar y hacer muchas cosas. Entonces, creo que también muy inspirado por la última charla que oí brillante de Manolo Bañó, que si la publica os recomiendo que la veáis todos. Yo creo que él decía que el diseño o es social o no será, ¿vale? Entonces, ahora que vivimos en un mundo de mierda, como estamos viendo, con muchísimos problemas y demás, creo que esa reflexión que nos dejó Manolo el otro día fue tremendamente positiva, ¿no? Wow, sí. Estamos como muy supeditados a un mundo consumista, capitalista, eh, que no quiere compartir, que no quiere ayudar, que no quiere tener en cuenta multitud de valores, multitud de personas que están a nuestro lado y que nos quieren y entonces se está premiando mucho el odio en vez del amor y yo creo que es súper bonito, ¿no? Que pensemos más en querernos que en atacarnos. Entonces, si podemos a través del diseño contribuir a eso, pues mola mucho, ¿no? Con que seamos personas positivas, ¿vale? Es decir, los enfadicas no valen de nada. Aunque yo soy muy enfadica, ¿no? Pero siempre intento trabajar mi parte positiva y ser positivo y comunicar cosas positivas. Es muy difícil Sí, porque discutir es más fácil que querer, sí, es verdad, ¿eh? ¿vale? Sí. Pero yo creo que a través del diseño podemos contribuir a contar cosas muy chulas, a compartir sentimientos, a compartir imágenes, a comunicar ideas y sobre todo
a solucionar problemas de diseño que ya no son solo problemas de diseño, sino que a través del diseño yo creo que podemos hacer que el mundo mole más, ¿no? Me ha encantado, ¿eh? Bueno, pues ya El está. mensaje final, me ha Va. encantado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias a ti por aguantar mi rollo.